La lanza pasó silbando junto a la oreja de Jack Miller, incrustándose profundamente en la pared del almacén con un violento crujido. Él rodó hacia un lado, con sus manos callosas aferrando el mango de su cuchillo de caza, mientras otros 3 proyectiles rasgaban el aire donde había estado agachado segundos antes. Los depredadores de pelaje azul que rodeaban la instalación de almacenamiento abandonada gruñeron, sus hocicos alargados revelando hileras de dientes afilados como agujas que brillaban bajo la luz moribunda de los soles gemelos de Kepler. El corazón de Jack martilleaba contra sus costillas mientras apoyaba la espalda contra la pared de metal corrugado. El sudor se mezclaba con el polvo y la suciedad que se habían convertido en su segunda piel después de 18 meses en este mundo implacable. La misión de suministro a la colonia, que debería haber sido rutinaria, se había convertido en una trampa mortal cuando la manada de cazadores captó su olor cerca de los viejos almacenes en el borde del asentamiento. Un sonido chirriante resonó a su izquierda. Las criaturas se estaban comunicando, coordinando su ataque. Jack había visto lo que quedaba del último colono que había subestimado su inteligencia. Cambió su peso, con los músculos tensos como resortes, cuando una pequeña voz atravesó la creciente oscuridad. «Por favor, podemos tomar la comida que le sobre». La cabeza de Jack se giró bruscamente hacia el sonido. 4 pequeñas figuras se acurrucaban detrás de una pila de contenedores oxidados a 20 yardas de distancia, su piel de un azul pálido casi luminiscente en la penumbra. Niños. Niños alienígenas con ojos del color de un cielo perfecto, observándolo con una mezcla de hambre desesperada y terror absoluto. El más grande de los depredadores de pelaje azul eligió ese momento para saltar. Jack se lanzó de lado, levantando su cuchillo en un arco brutal que alcanzó a la criatura en la garganta. Sangre negra salpicó el suelo mientras se desplomaba, convulsionando. Los otros dudaron, sus instintos primarios luchando con la lealtad de la manada. «Quédense abajo», siseó Jack a los niños, sin estar seguro de si podían entenderlo. Agarró la lanza del depredador muerto, su asta de madera aún tibia por las manos alienígenas, y se enfrentó a los cazadores restantes. 2 lo rodearon por la derecha mientras uno se acercaba por la izquierda, sus movimientos coordinados y mortales. El primer atacante se lanzó bajo. Jack pivotó, clavando la punta de la lanza en su pecho con cada gramo de fuerza que su cuerpo fibroso poseía. El impulso de la criatura la llevó hacia adelante, casi arrancándole el arma de las manos antes de colapsar en un montón de pelaje enmarañado y vísceras. Los 2 restantes se detuvieron, su astucia animal reconociendo el cambio en las probabilidades. Jack se quedó de pie, respirando con dificultad, la lanza goteando sangre alienígena sobre el concreto agrietado. Por un instante, depredador y presa se estudiaron mutuamente en la creciente penumbra. Luego, se desvanecieron de nuevo en las sombras entre los almacenes, su retirada tan silenciosa como su aproximación inicial. Jack permaneció inmóvil durante varios minutos, escuchando los sutiles sonidos de la noche alienígena asentándose a su alrededor. Solo cuando estuvo seguro de que el peligro inmediato había pasado, dirigió su atención a los niños. No se habían movido. 4 pequeñas figuras apretadas unas contra otras detrás de los contenedores, sus ojos azul cielo reflejando los últimos rastros de luz solar. La mayor, una niña con el pelo blanco que parecía brillar en la oscuridad, dio un paso adelante primero. «Lamentamos haberlo molestado», dijo en un inglés acentuado pero claro. «Solo queríamos». Su voz se apagó mientras miraba los cadáveres alienígenas esparcidos a los pies de Jack. Jack los estudió con más atención ahora. Su piel azul tenía una cualidad casi translúcida, con venas más oscuras visibles bajo la superficie. Llevaban ropas toscas hechas de lo que parecían materiales de la colonia recuperados, y sus delgados cuerpos hablaban de un hambre prolongada. La niña mayor podría haber tenido 8 o 9 años, mientras que el más pequeño, un niño de pelo más oscuro, no podía tener más de 4. «¿Cuáles son sus nombres?», preguntó Jack, manteniendo la voz suave a pesar de la adrenalina que todavía corría por su sistema. La niña de pelo blanco dudó, luego se enderezó con un esfuerzo obvio. «Soy Emily. Ellos son Sophie, Noah y Liam». Señaló a cada uno de sus compañeros por turno. «Nuestra madre está buscando comida».
El rostro curtido de Jack se arrugó en lo que podría haber sido una sonrisa. Bueno, Emily, creo que puedo ayudarlos con eso. Señaló su mochila de suministros, que de alguna manera había sobrevivido intacta a la pelea. Pero primero, tenemos que salir de aquí. Esos cazadores podrían volver con refuerzos. Emily tradujo rápidamente a los demás en un idioma musical que parecía fluir como agua sobre piedras. Los ojos de los niños más pequeños se abrieron de par en par, pero se pusieron de pie con evidente alivio. Jack los guió más adentro del laberinto de estructuras abandonadas que rodeaban la parte activa de la colonia. Estos almacenes habían sido construidos durante la primera ola de colonización, cuando la humanidad aún albergaba sueños de transformar este duro mundo en un paraíso. La realidad había demostrado ser más terca que la ambición humana. Encontraron refugio en lo que una vez fue una instalación de mantenimiento. Sus paredes reforzadas y puntos de entrada limitados la hacían fácilmente defendible. Jack activó una pequeña luz a batería, proyectando sombras que danzaban en los rostros de sus inesperados compañeros. De su mochila, sacó tiras de carne seca, barras de ración comprimidas y una preciosa botella de agua purificada. Los ojos de los niños se fijaron en la comida con una intensidad que hizo que el pecho de Jack se oprimiera. ¿Cuándo había sido la última vez que había visto un hambre tan desesperada? Coman despacio, advirtió mientras distribuía los suministros. Sus estómagos necesitan tiempo para adaptarse. Emily asintió solemnemente y habló con los demás en su lengua materna. Comieron con bocados cuidadosos y medidos, su gracia natural evidente incluso en este simple acto. Jack se encontró estudiando sus rasgos, notando las sutiles diferencias con la anatomía humana. Sus dedos eran más largos, más delicados, y sus orejas terminaban en ligeras puntas en la parte superior. ¿Dónde está su madre?, preguntó Jack mientras comían. La expresión de Emily se ensombreció. Fue al puesto de intercambio hace 3 días. Se suponía que debía regresar ayer. Jack conocía el puesto de intercambio. Era un establecimiento rudo en las afueras de la colonia donde humanos desesperados y las pocas especies alienígenas pacíficas intercambiaban bienes y servicios. También era donde se congregaban los elementos menos recomendables de ambas especies. El hecho de que la madre de Emily no hubiera regresado sugería problemas. ¿Cómo es ella?, preguntó Jack. Como nosotros, pero más alta. Su pelo es castaño como el de Sophie. Tiene una cicatriz aquí. Emily trazó una línea en su mejilla izquierda. Se llama Sara. Jack archivó la información. Mañana, haría averiguaciones. Pero esta noche, estos niños necesitaban refugio y protección. La instalación de mantenimiento tendría que servir como refugio temporal. A medida que los niños terminaban de comer, su agotamiento se hizo evidente. Liam, el más joven, ya se había acurrucado junto a Emily, su respiración profunda y regular. Noah y Sophie luchaban por mantener los ojos abiertos, pero el calor y la comida estaban haciendo efecto. «Pueden dormir aquí esta noche», le dijo Jack a Emily. «Yo haré guardia». Emily estudió su rostro con esos notables ojos azules. «¿Por qué nos ayuda? Los otros humanos nos temen». Era una pregunta justa. La mayoría de los colonos veían a cualquier especie no humana con sospecha en el mejor de los casos, y con hostilidad declarada en el peor. Las duras realidades de la vida en la frontera dejaban poco espacio para la compasión hacia los forasteros. «Porque pidieron educadamente la comida sobrante», dijo Jack simplemente. «Y porque son niños». Emily pareció considerar esto, luego asintió. Acercó a los más pequeños, arreglando su lecho improvisado con eficiencia práctica. En cuestión de minutos, los 4 niños estaban dormidos, sus rostros pacíficos a la luz artificial. Jack se acomodó cerca de la entrada, con su cuchillo de caza al alcance de la mano. A través de un hueco en la pared, podía ver las estrellas de un cielo alienígena. Sus patrones desconocidos eran un recordatorio constante de lo lejos que habían viajado de la Tierra. La nave colonial que los había traído aquí no era más que escombros dispersos ahora, destruida por la misma lluvia de meteoritos que había forzado su aterrizaje de emergencia en este mundo. Eso había sido hace 2 años. 2 años de lucha,
adaptación y pérdida mientras la humanidad se labraba un precario punto de apoyo en un planeta que parecía decidido a matarlos. Los colonos habían sobrevivido gracias a la determinación, la cooperación y un compromiso inquebrantable con su humanidad compartida. Pero estos niños eran diferentes. Eran alienígenas, otros, desconocidos. Su presencia en la colonia causaría problemas, potencialmente serios. Jack debería contactar a la oficina de seguridad, reportar el encuentro, dejar que las autoridades competentes manejaran la situación. En cambio, se encontró escuchando su suave respiración, observando el juego de luces en sus rostros pacíficos. El mañana traería sus propios desafíos. Esta noche, él montaría guardia sobre 4 niños perdidos que habían pedido educadamente comida sobrante y habían confiado en que un extraño humano no les haría daño. La noche transcurrió sin incidentes, aunque Jack dormitó de forma intermitente, despertándose por completo con cada sonido de la oscuridad circundante. El amanecer en Kepler era un asunto gradual, los soles gemelos saliendo en ángulos ligeramente diferentes para proyectar sombras complejas y cambiantes sobre el paisaje. Los niños se despertaron lentamente, estirándose y bostezando como lo harían cualesquiera niños humanos. Emily fue la primera en estar completamente alerta, su mirada encontrando inmediatamente la posición de Jack junto a la puerta. ¿Durmió algo?, preguntó. Suficiente, respondió Jack, aunque sus articulaciones rígidas y sus ojos arenosos sugerían lo contrario. De su mochila, sacó más raciones para el desayuno. Necesitamos hablar sobre lo que sigue. Emily asintió con gravedad. Nos iremos después de comer. No queremos causarle problemas con los otros humanos. No me refería a eso. Jack estudió su rostro, viendo una inteligencia y madurez más allá de sus años. Su madre está desaparecida. No tienen refugio, comida limitada, y el invierno se acerca. Era cierto, las estaciones de Kepler eran más largas que las de la Tierra y el invierno que se aproximaba sería brutal. La proyección de supervivencia de la colonia mostraba que tenían quizás un 40% de posibilidades de superarlo con los recursos actuales. 4 bocas adicionales que alimentar, especialmente no humanas, complicarían todo. Hemos sobrevivido antes, dijo Emily con tranquila dignidad. Encontraremos una manera. No ahí fuera, no lo harán. Jack señaló hacia el páramo más allá del perímetro de la colonia. Los depredadores se están volviendo más audaces a medida que el clima se enfría. La comida escasea. Necesitan un refugio adecuado. La expresión de Emily permaneció cuidadosamente neutral, pero Jack podía ver la esperanza luchando con una cautela realista en sus ojos. ¿Qué sugiere? Quédense conmigo, al menos hasta que encontremos a su madre o averigüemos qué le pasó. Las palabras sorprendieron a Jack casi tanto como a Emily. No había planeado hacer tal oferta, pero una vez dicha, se dio cuenta de que se sentía correcta. Estos niños necesitaban ayuda, y él estaba en posición de proporcionarla. Los otros humanos no nos aceptarán, dijo Emily. Le crearán problemas. Deja que yo me preocupe por eso. Emily tradujo para los demás, y Jack vio sus rostros iluminarse con una cautelosa esperanza. Sophie aplaudió en silencio, mientras que la sonrisa de Noah reveló pequeños dientes afilados adaptados a su dieta omnívora. Liam simplemente se acercó más a Emily, su confianza absoluta. Aceptamos, dijo Emily formalmente. Pero si nos convertimos en un problema demasiado grande, nos iremos. No dejaremos que sufra por nuestra culpa. Jack asintió, entendiendo el orgullo detrás de sus palabras. Esta gente, cualquiera que fuera su especie, tenía dignidad. No aceptarían caridad que tuviera un costo demasiado alto para quien la daba. El camino de regreso a la colonia principal tomó 40 minutos, siguiendo senderos que serpenteaban entre patios de equipos y estructuras prefabricadas. La residencia de Jack era un hábitat colonial estándar, una habitación con comodidades básicas y espacio de almacenamiento para suministros esenciales. Estaría abarrotado con 5 ocupantes, pero sería manejable. La primera persona que encontraron fue a Martha Chen, la vecina más cercana de Jack y una de las especialistas agrícolas de la colonia.
Estaba cuidando su pequeño jardín de vegetales terrestres modificados cuando levantó la vista y vio a Jack acercándose con 4 niños de piel azul a cuestas. Su rostro pasó por una rápida serie de expresiones: sorpresa, confusión, alarma y finalmente una especie de fascinación horrorizada. Se levantó lentamente, su mano moviéndose inconscientemente hacia el cuchillo de podar en su cinturón. «Jack», dijo con cuidado, «¿qué estás haciendo exactamente?» «Cuidando a unos niños que necesitan ayuda», respondió Jack con calma. «Su madre está desaparecida». La mirada de Marta se movió entre Jack y los niños, su mente práctica tratando claramente de procesar las implicaciones. «Jack, no puedes simplemente, quiero decir, no son. El consejo necesita saber sobre esto». «Estoy seguro de que lo sabrán», dijo Jack. «Pero ahora mismo, estos niños necesitan comida, refugio y seguridad. Les estoy proporcionando esas cosas». Emily dio un pequeño paso adelante, con la barbilla levantada con tranquila determinación. «No deseamos causar problemas, señora. Agradecemos cualquier amabilidad, pero entendemos si no somos bienvenidos». Marta parpadeó, claramente no esperando un inglés tan articulado de la niña alienígena. Su expresión se suavizó ligeramente mientras observaba sus delgados cuerpos y ropas remendadas. «Bueno», dijo después de un momento, «supongo que los niños son niños, independientemente de…». Hizo un gesto vago, dejando la frase sin terminar. «Comen la misma comida que nosotros. Necesidades nutricionales similares», dijo Jack. Aunque en su mayoría estaba adivinando. «Vigilaré su salud cuidadosamente». Marta asintió lentamente. «Les traeré algunas verduras más tarde. Los pequeños parecen necesitar una nutrición adecuada». Hizo una pausa y luego miró directamente a Emily. «¿Cuáles son sus nombres?» Emily se presentó a sí misma y a sus hermanos de nuevo, su manera educada pero reservada. Marta escuchó con atención, luego sorprendió a todos al intentar repetir cada nombre con una pronunciación cuidadosa. «Soy Marta», dijo. «Cultivo alimentos para la colonia». «Gracias por su amabilidad», respondió Emily. «Trataremos de no ser una molestia». Mientras continuaban hacia el hábitat de Jack, la noticia de su presencia se extendió rápidamente por el asentamiento. Los colonos salían de sus viviendas, algunos mirando abiertamente, otros observando furtivamente desde ventanas y puertas. Las reacciones iban desde la curiosidad hasta la hostilidad, pero nadie interfirió activamente. La residencia de Jack era austera pero funcional. Una única habitación principal con alcobas para dormir, una pequeña área de cocina e instalaciones sanitarias básicas. Compartimentos de almacenamiento bordeaban una pared, conteniendo herramientas, equipo de repuesto y suministros de alimentos. Los niños exploraron su nuevo entorno con evidente asombro, particularmente fascinados por la tecnología humana. Noah pasó varios minutos examinando una linterna a batería mientras Sophie estaba cautivada por la textura de una manta tejida. «Necesitaremos establecer algunas reglas básicas», dijo Jack mientras se instalaban. «Primero, nadie sale del hábitat sin mí hasta que sepa que es seguro. Segundo, si alguien hace preguntas, sean educados, pero no ofrezcan información sobre de dónde vienen o cuánto tiempo han estado aquí. Tercero, si hay algún problema, cualquier tipo de amenaza, vienen a mí inmediatamente». Emily asintió, entendiendo. «Sabemos cómo ser cuidadosos. Tenemos práctica». Jack estaba a punto de preguntar a qué se refería cuando un golpe seco resonó en la puerta. Hizo un gesto a los niños para que se quedaran atrás. Luego la abrió para encontrar al sheriff Robert Torres afuera, con expresión sombría. Torres era un hombre grande, de cuerpo grueso y curtido por el clima, con el tipo de presencia que imponía atención. Había sido elegido para mantener el orden en la colonia, un trabajo que se había vuelto más difícil a medida que los recursos escaseaban y las tensiones aumentaban. «Jack», dijo Torres, su tono neutral pero con un filo subyacente. «Tenemos que hablar». «Entra», respondió Jack, haciéndose a un lado. Sus ojos permanecieron vigilantes mientras Torres entraba y observaba la escena. 4 niños alienígenas dispuestos protectoramente detrás de su guardián humano.
Torres los estudió por un largo momento, su mano descansando inconscientemente en la empuñadura de su arma. Las noticias viajan rápido en una comunidad pequeña, dijo finalmente. La gente está haciendo preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Las prácticas. Asignación de alimentos, preocupaciones de seguridad, estatus legal. La mirada de Torres se fijó en Emily. Estos son seres inteligentes, Jack, no mascotas perdidas. Su presencia aquí tiene implicaciones. Su madre está desaparecida, dijo Jack. Necesitaban ayuda. Y decidiste proporcionar esa ayuda sin consultar al consejo. La mandíbula de Jack se tensó ligeramente. Decidí evitar que 4 niños murieran de hambre. Si eso requiere la aprobación del consejo, nuestras prioridades están seriamente desalineadas. Torres suspiró, parte de la rigidez oficial abandonando su postura. Mira, Jack, entiendo el impulso humanitario, pero tienes que ver esto desde una perspectiva más amplia. Apenas estamos sobreviviendo como están las cosas. Añadir 4 bocas más que alimentar. Compartiré mis raciones con ellos. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué pasa cuando llegue el invierno y todos estemos con suministros escasos? ¿Qué pasa si otros deciden que quieren ayudar y de repente tenemos docenas de alienígenas en la colonia? Emily dio un paso adelante antes de que Jack pudiera responder. Sheriff Torres, dijo, su voz clara y respetuosa. Entendemos sus preocupaciones. No queremos ser una carga para su gente. Si nuestra presencia crea problemas serios, nos iremos. Torres pareció sorprendido por su franqueza. Hablas bien nuestro idioma. Mi madre nos enseñó. Dijo que era importante comunicarse con los humanos. ¿Y dónde está tu madre ahora? No lo sabemos. Fue al puesto de intercambio hace 3 días y no ha regresado. Torres intercambió una mirada con Jack. El puesto de intercambio estaba técnicamente fuera de la jurisdicción colonial, una zona sin ley donde ambas especies se mezclaban en una atmósfera de sospecha mutua y desesperación. Haré algunas averiguaciones, dijo Torres después de un momento. Pero mientras tanto, esta situación necesita ser abordada oficialmente. Habrá una reunión del Consejo esta noche para discutirlo. Estos niños no son un asunto político, dijo Jack firmemente. Son refugiados que necesitan ayuda. Todo es político cuando afecta la supervivencia de la colonia. Torres se movió hacia la puerta, luego se detuvo. Para que conste, Jack, creo que hiciste lo correcto, pero hacer lo correcto y tomar la decisión inteligente no siempre son lo mismo. Después de que Torres se fue, el hábitat cayó en un silencio incómodo. Los niños habían entendido lo suficiente de la conversación como para darse cuenta de que su futuro seguía siendo incierto. ¿Nos harán irnos?, preguntó Sophie en voz baja. No si puedo evitarlo, respondió Jack. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, se preguntaba cuánta influencia tenía realmente con el consejo. La tarde pasó lentamente. Jack compartió sus raciones de almuerzo, observando cuidadosamente cualquier signo de que la comida humana pudiera ser dañina para sus invitados. Sus sistemas digestivos parecían bastante compatibles, aunque notó que comían porciones más pequeñas de las que requerirían niños humanos de tamaño similar. Emily ayudó a organizar el reducido espacio vital con una eficiencia impresionante, mientras que Noah y Sophie se turnaban para observar la actividad de la colonia a través de la única ventana. Liam, el más joven, parecía contento de quedarse cerca de Emily, aventurándose ocasionalmente a examinar algún objeto nuevo que llamara su atención. Al acercarse la noche, Jack comenzó a prepararse para la reunión del consejo. No tenía una posición política formal en la colonia, pero como uno de los supervivientes más experimentados, su voz tenía cierto peso en las decisiones de la comunidad. «Quiero ir contigo», dijo Emily mientras él se preparaba para salir. Jack negó con la cabeza. «No es una buena idea. Las emociones están a flor de piel y tu presencia podría empeorar las cosas. No tenemos derecho a hablar por nosotros mismos si están discutiendo nuestro destino». Fue otra observación madura de la niña alienígena, y Jack se encontró reconsiderando. Quizás dejar que el consejo viera a estos niños como individuos en lugar de problemas abstractos podría ayudar a su caso.
¿Puedes manejar lo que sea que digan?, preguntó. Algunas personas van a ser hostiles. La expresión de Emily se endureció ligeramente. Hemos enfrentado hostilidad antes. Podemos manejarla. La reunión del consejo se celebró en el centro comunitario, una estructura prefabricada que servía para múltiples funciones en la vida cívica de la colonia. Para cuando Jack llegó con Emily, la sala ya estaba llena de colonos preocupados. El ambiente era tenso. Jack pudo ver la división de inmediato. Aproximadamente la mitad de los colonos reunidos parecían comprensivos, o al menos curiosos, sobre la niña alienígena entre ellos, mientras que la otra mitad irradiaba sospecha y miedo. El presidente del consejo, David Park, llamó al orden con eficiencia práctica. Park era un hombre delgado y preciso que había gestionado las funciones administrativas de la colonia con competente dedicación durante el último año. Estamos aquí para discutir la presencia de 4 menores alienígenas que residen actualmente con Jack Miller, comenzó Park. Esta situación plantea varias preguntas importantes sobre la asignación de recursos, la seguridad y el precedente legal. Preguntas como si podemos permitirnos alimentarlos durante el invierno, interrumpió María Santos, una de las ingenieras principales de la colonia. Nuestras proyecciones de alimentos ya son ajustadas. 4 individuos adicionales podrían empujarnos a un escenario de hambruna. Son niños, dijo Marta Chen con firmeza. Niños hambrientos que pidieron ayuda. ¿Cuándo nos convertimos en el tipo de personas que se niegan a eso? Cuando la supervivencia se volvió más importante que el sentimentalismo, replicó el doctor Richard Hayes, el director médico de la colonia. No sabemos nada sobre su biología, sus posibles enfermedades, sus estructuras sociales. Estamos asumiendo riesgos enormes. Emily escuchó el debate con una compostura notable, sus ojos azul cielo moviéndose de un orador a otro mientras absorbía los argumentos a favor y en contra de la presencia de su familia. Cuando Park finalmente le preguntó si tenía algo que decir, se puso de pie con tranquila dignidad. Honorables miembros del consejo, comenzó, su voz resonando claramente en la sala. Mi nombre es Emily. Estos son mis hermanos, Sophie, Noah y Liam. Nuestra madre es Sara, y ella nos enseñó que todos los seres inteligentes comparten ciertas necesidades básicas: comida, refugio, seguridad y dignidad. La sala quedó en silencio mientras sus palabras se registraban. Varios miembros del consejo intercambiaron miradas de sorpresa ante su articulada presentación. Entendemos que nuestra presencia crea desafíos para su comunidad, continuó Emily. No deseamos ser una carga para nadie ni quitar recursos a quienes los necesitan, pero somos niños y estamos solos, y pedimos ayuda porque no sabíamos a dónde más acudir. Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala con esos ojos notables. El señor Miller nos mostró amabilidad cuando podría habernos rechazado. Nos alimentó cuando teníamos hambre y nos dio refugio cuando no teníamos a dónde ir. Estamos agradecidos por esa amabilidad y queremos contribuir a su comunidad si nos lo permiten. ¿Contribuir cómo?, preguntó Park, genuinamente curioso. Yo sé leer y escribir en 3 idiomas. Sophie tiene habilidad para las reparaciones mecánicas. Noah es muy bueno con las plantas y el cultivo. Liam es joven, pero aprende rápido. El doctor Hayes se inclinó hacia adelante. ¿Qué le pasó a su madre? La compostura de Emily flaqueó ligeramente. Fue al puesto de intercambio a cambiar algunos artículos por comida. Se suponía que debía regresar ayer, pero no la hemos visto. La sala zumbaba con conversaciones susurradas. Todos conocían la reputación de violencia y explotación del puesto de intercambio. Organizaré una partida de búsqueda, dijo el sheriff Torres de repente. Si hay una situación de persona desaparecida, debe investigarse independientemente de la especie. Y mientras tanto, preguntó Santos, ¿qué hacemos con 4 niños alienígenas? Hacemos lo que los humanos siempre han hecho cuando los niños necesitan ayuda, dijo Marta Chen con firmeza. Los ayudamos. El debate continuó durante otra hora con las emociones a flor de piel en ambos lados. Algunos colonos argumentaban que acoger a alienígenas sentaría un precedente peligroso, atrayendo potencialmente a más refugiados de los que la colonia podría soportar.
Otros sostenían que los principios humanitarios básicos les exigían ayudar a niños necesitados. Finalmente, el presidente Park convocó a una votación formal. El resultado fue más ajustado de lo que Jack había esperado. 15 votos a favor de permitir que los niños se quedaran temporalmente, 12 votos en contra y 3 abstenciones. La moción es aprobada, anunció Park. Los menores alienígenas pueden permanecer en la colonia de forma provisional, y su estatus será revisado en 30 días o cuando se resuelva la desaparición de su madre, lo que ocurra primero. Emily se levantó e hizo una reverencia formal al consejo. Gracias por su amabilidad. No lo olvidaremos. Al salir de la sala de reuniones, Jack notó las reacciones mixtas de los otros colonos. Algunos ofrecían sonrisas o asentimientos de aliento, mientras que otros observaban con evidente desaprobación. La comunidad estaba claramente dividida sobre el tema. ¿Qué pasará si no encuentran a nuestra madre?, preguntó Emily en voz baja mientras caminaban de regreso al hábitat. Enfrentaremos esa situación cuando llegue el momento, respondió Jack. Pero en privado, ya estaba considerando las posibilidades. Si Sarah realmente se había ido, estos niños necesitarían una tutela permanente. La pregunta era si la colonia aceptaría tal arreglo a largo plazo. Los siguientes días pasaron en relativa calma. Jack estableció rutinas para su hogar extendido, con los niños ayudando en diversas tareas alrededor del hábitat y el vecindario inmediato. Su rápida inteligencia y su afán por contribuir impresionaron a muchos colonos, aunque algunos seguían siendo recelosos. Emily demostró ser particularmente valiosa como traductora cuando otros alienígenas venían a comerciar en el borde de la colonia. Su habilidad para comunicarse en múltiples idiomas ayudó a facilitar varios intercambios que de otro modo podrían haber fracasado debido a barreras de comunicación. Las habilidades mecánicas de Sophie se hicieron evidentes cuando reparó con éxito la bomba de riego de Martha Chen, un dispositivo que había estado funcionando mal durante semanas. Su comprensión de los principios mecánicos parecía intuitiva, requiriendo solo herramientas básicas y materiales improvisados. Noah gravitó hacia las áreas agrícolas, donde su afinidad natural por la vida vegetal se hizo evidente rápidamente. Podía diagnosticar enfermedades de los cultivos con una precisión notable y sugirió técnicas de cultivo que mejoraron el rendimiento en varias parcelas. Incluso el joven Liam encontró formas de ayudar, llevando herramientas y suministros para varios trabajadores de la colonia. Su comportamiento alegre y su evidente inteligencia se ganaron a varios colonos inicialmente escépticos. Pero no todos se estaban acostumbrando a su presencia. Un grupo pequeño pero ruidoso, liderado por María Santos, continuaba argumentando que los alienígenas representaban un drenaje inaceptable de recursos. Sus quejas se hicieron más fuertes a medida que las primeras tormentas de invierno comenzaron a formarse en el horizonte. La situación llegó a un punto crítico 6 días después de la reunión del consejo. Jack estaba trabajando en el mantenimiento de equipos cuando Emily irrumpió en el taller, con el rostro enrojecido por la alarma. «Jack, tienes que venir rápido», dijo. «Hay problemas en el hábitat». Jack soltó sus herramientas y corrió, con Emily siguiéndole el paso a pesar de sus piernas más cortas. Llegaron para encontrar una multitud reunida alrededor de la residencia de Jack, con el sheriff Torres tratando de mantener el orden entre dos grupos distintos. A un lado estaban Martha Chen y varios otros colonos que habían apoyado la presencia de los niños. Al otro lado estaba María Santos con una docena de seguidores, sus expresiones hostiles y decididas. «¿Dónde están los otros niños?», preguntó Jack a Emily con urgencia. «Dentro, con la puerta cerrada. Sophie está manteniendo a Noah y Liam tranquilos». Jack se abrió paso entre la multitud hacia Torres, quien pareció aliviado de verlo llegar. «¿Cuál es la situación, sheriff?» «Santos y su gente quieren que los alienígenas sean expulsados de la colonia inmediatamente», explicó Torres. «Afirman que ha habido incidentes». «¿Qué tipo de incidentes?». Santos dio un paso adelante, con el rostro enrojecido de ira. «Robo de alimentos de almacenes privados, comportamiento sospechoso alrededor de infraestructura crítica, y ahora informes de comunicaciones extrañas con entidades desconocidas fuera del perímetro de la colonia». La expresión de Jack se endureció. «Esa es una acusación seria».
¿Tienes alguna prueba? La evidencia se acumula a diario, respondió Santos. Estas criaturas son espías enviados para infiltrarse en nuestra comunidad y recopilar inteligencia para una fuerza de invasión más grande. Son niños que se morían de hambre cuando los encontré. Eso es lo que quieren que pienses. Santos se volvió para dirigirse a la multitud. ¿Qué tan conveniente que estos alienígenas aparecieran justo cuando nuestra situación de recursos se volvió crítica? ¿Qué tan conveniente que hablen nuestro idioma perfectamente y sepan exactamente cómo apelar a nuestros instintos humanitarios? Porque su madre les enseñó, dijo Emily, dando un paso adelante a pesar del gesto de Jack para que se quedara atrás. Porque ella creía que diferentes especies podían coexistir pacíficamente si hacían el esfuerzo de entenderse. Santos se giró para enfrentarla. ¿Y dónde está ahora esa supuesta madre? ¿Por qué no se ha presentado para reclamar a sus hijos? Porque algo le pasó en el puesto de intercambio. Se suponía que el sheriff Torres investigaría. Todos los ojos se volvieron hacia Torres, quien se movió incómodamente. Envié un equipo al puesto de intercambio ayer. Encontraron evidencia de la presencia de Sara, pero ningún rastro de su paradero actual. Los comerciantes afirmaron que se fue hace 3 días con un compañero humano en dirección a los territorios del este. El rostro de Emily se puso pálido. Eso no es posible. Ella nunca nos abandonaría. A menos que la obligaran, dijo Marta Chen sombríamente. El puesto de intercambio no es exactamente conocido por su respeto a los derechos individuales. La multitud comenzó a murmurar entre sí, asimilando las implicaciones del informe de Torres. Si Sara había sido asesinada o esclavizada, sus hijos estaban verdaderamente solos en el mundo. Santos aprovechó su ventaja. Razón de más para expulsarlos antes de que se conviertan en una carga permanente. No podemos mantener a 4 personas adicionales durante el invierno, especialmente cuando ni siquiera sabemos qué son. Son personas, dijo Jack firmemente. Niños que necesitan ayuda. Son alienígenas, replicó Santos. Cantidades desconocidas en una situación donde cada recurso importa. Cada caloría cuenta. Cada asignación de suministros podría significar la diferencia entre la supervivencia y la inanición para seres humanos reales. La multitud se estaba agitando cada vez más, con voces alzándose en ambos lados. Jack pudo ver que la situación se dirigía hacia la violencia, y se interpuso entre Santos y la puerta del hábitat. Esta no es la forma de manejar esto, dijo. No somos animales peleando por sobras. Somos seres humanos civilizados que toman decisiones basadas en principios, no en el miedo. Los principios no te mantienen caliente cuando la comida se acaba, respondió Santos. Los principios no impiden que enfermedades alienígenas se propaguen por la colonia. Los principios no nos protegen de las fuerzas que hayan enviado a estas criaturas a espiarnos. Emily se paró junto a Jack, su joven rostro decidido. No somos espías. Solo somos niños que perdimos a nuestra madre y necesitábamos ayuda. Si quieren que nos vayamos, nos iremos. Pero no dejen que el miedo los convierta en algo de lo que se avergonzarán más tarde. Sus palabras parecieron tener un impacto en algunos de los colonos, pero Santos permaneció impasible. Bien, dijo Santos. Resolvamos esto como es debido. Convoco a una sesión de emergencia del Consejo para votar sobre la expulsión inmediata. Secundado, gritó uno de sus seguidores. Torres suspiró pesadamente. Muy bien. Sesión de emergencia en 1 hora. Todas las partes involucradas deben estar presentes. Mientras la multitud se dispersaba, Jack reunió a Emily y a sus hermanos en su hábitat. Los niños más pequeños parecían asustados y confundidos, habiendo entendido lo suficiente como para saber que su futuro estaba una vez más en peligro. ¿Qué nos pasará si votan para que nos vayamos?, preguntó Noah en voz baja. No dejaré que eso suceda, dijo Jack, aunque no estaba seguro de cómo podría evitarlo si la mayoría se volvía en su contra. Ya ha hecho suficiente por nosotros, dijo Emily. Si la comunidad no puede aceptarnos, encontraremos otro lugar a donde ir. ¿Dónde? El invierno se acerca y no tienen suministros, ni refugio, ni forma de protegerse.
La expresión de Emily se volvió distante. Hay lugares, otras comunidades de nuestra gente, escondidas en los territorios profundos. Podemos encontrarlas si es necesario. La sesión de emergencia del Consejo se convocó en el mismo centro comunitario, pero esta vez la atmósfera estaba eléctrica de tensión. Casi toda la colonia se había reunido, creando condiciones de solo estar de pie. El presidente Park luchaba por mantener el orden mientras las acusaciones y contraargumentos volaban de un lado a otro. La facción pro-expulsión había crecido desde la mañana, influenciada por los argumentos de Santos sobre la escasez de recursos y las preocupaciones de seguridad. El Dr. Hayes presentó un informe médico que indicaba que, si bien los niños alienígenas parecían sanos, su compatibilidad biológica a largo plazo con los humanos seguía siendo desconocida. La ingeniera Chen respondió con un análisis detallado de sus contribuciones positivas al mantenimiento y la productividad de la colonia. El debate se prolongó durante 2 horas, con las emociones más altas de lo que Jack había visto nunca en la comunidad. Amigos discutían con amigos, las familias estaban divididas, y el carácter fundamental de su sociedad parecía pender de un hilo. Finalmente, Park pidió orden y convocó a una votación formal. Esta vez, el recuento fue devastador. 22 votos a favor de la expulsión inmediata, 8 en contra y ninguna abstención. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. Emily se levantó lentamente. Sus hermanos se agruparon a su alrededor. Gracias por la amabilidad temporal que nos mostraron, dijo, su voz firme a pesar de las circunstancias. Nos iremos por la mañana y no volveremos a molestar a su comunidad. Pero antes de que Park pudiera responder, las luces se apagaron. La iluminación de emergencia se activó unos segundos después, bañando la sala en una tenue luz roja. A través de las ventanas, se oían gritos y conmoción del exterior. «¿Qué está pasando?», gritó alguien. El sheriff Torres ya se dirigía hacia la puerta, con la mano en su arma. «Todos, mantengan la calma. Permanezcan en el edificio hasta que evaluemos la situación». La puerta se abrió de golpe y uno de los ayudantes de Torres entró tambaleándose. Su rostro estaba manchado de sangre y tierra. «Sheriff, tenemos un gran problema», jadeó. «El perímetro exterior ha sido roto. Hostiles desconocidos armados con armas primitivas, pero moviéndose en formación coordinada. Tamaño estimado de la fuerza de al menos 50 individuos». La sala estalló en pánico mientras los colonos se daban cuenta de que estaban bajo ataque. Torres comenzó a dar órdenes, tratando de organizar una defensa con las limitadas armas disponibles. «¿Cuánto tiempo hasta que lleguen al asentamiento principal?», exigió Park. 15, tal vez 20 minutos a su ritmo actual de avance. Jack sintió una mano tirar de su manga y miró hacia abajo para ver a Emily, con los ojos muy abiertos por la urgencia. «Esa no es nuestra gente», dijo en voz baja. «Los patrones de coordinación, los tipos de armas. Suena como los Katbar». «¿Quiénes son los Katbar?». «Nómadas territoriales de los Yermos del Norte. Asaltan asentamientos en busca de recursos y esclavos. Mi madre nos habló de ellos». Torres escuchó la conversación y se acercó. «¿Sabes sobre estos atacantes?». Emily asintió. «Son agresivos e inteligentes, pero prefieren la confrontación directa a la sigilosa. Si pueden interrumpir su formación de asalto inicial, es probable que se retiren y busquen objetivos más fáciles». «¿Y nos estás diciendo esto? ¿Por qué?», exigió Santos, abriéndose paso entre la multitud. «¿Cómo sabemos que esto no es parte del plan de tu gente?». «Porque si la colonia cae, nosotros también morimos», respondió Emily simplemente. «Y porque es lo correcto». Torres parecía dividido entre la sospecha y la necesidad desesperada de cualquier ventaja táctica. Los sonidos de la batalla se acercaban, y los preparativos defensivos de la colonia eran mínimos en el mejor de los casos. «¿Qué tipo de armas usan?», preguntó finalmente. «Lanzas, mazas con cuchillas, arcos cortos. Sus tácticas se basan en una fuerza abrumadora en la carga inicial. Esperan que sus enemigos se quiebren y huyan». Jack dio un paso adelante. «Me ofrezco voluntario para la fuerza de defensa». «Nosotros también»,
dijo Emily con firmeza. Torres la miró fijamente. Son niños. Somos personas con conocimientos que podrían salvar vidas. Sophie puede ayudar con las reparaciones de equipos en condiciones de batalla. Noah conoce el terreno alrededor de la colonia mejor que la mayoría de los humanos. Yo puedo traducir si alguno de ellos intenta comunicarse. Absolutamente no, interrumpió Santos. No vamos a poner armas en manos de alienígenas. Entonces no lo hagan, replicó Emily. Denos roles de apoyo. Déjenos ayudar a salvar a la comunidad que estaba a punto de exiliarnos. El debate podría haber continuado, pero el sonido de la madera astillándose de los edificios exteriores hizo que la decisión fuera urgente. Torres tomó una decisión de mando. Miller, lleva a los niños alienígenas y establece un puesto de mando secundario en la instalación de mantenimiento. Úsalos para inteligencia y apoyo, pero manténlos alejados del combate directo. Mientras corrían hacia la posición designada, Jack no pudo evitar maravillarse de la ironía. La misma comunidad que acababa de votar para expulsar a estos niños ahora dependía de su conocimiento para sobrevivir. La instalación de mantenimiento ofrecía una buena vista de las posiciones defensivas de la colonia. A través de las ventanas, Jack podía ver a la gente de Torres cubriéndose detrás de equipos y estructuras prefabricadas. Sus armas improvisadas parecían lastimosamente inadecuadas contra un asalto coordinado. Los Katbar emergieron de la oscuridad como algo salido de una pesadilla. Altas figuras humanoides con piel moteada de color verde-marrón. Se movían con una gracia depredadora a pesar de su evidente volumen. Sus armas brillaban con una metalurgia alienígena, y su disciplina de formación era inmediatamente aparente. Ahí, señaló Emily. El que tiene las decoraciones elaboradas en la lanza. Ese es su líder de guerra. Si él cae o se retira, los otros probablemente interrumpirán el ataque. Jack estudió la figura indicada, un Katbar masivo que se erguía cabeza y hombros por encima de sus compañeros. El alienígena dirigía el asalto con evidente habilidad táctica, manteniendo a sus fuerzas coordinadas a pesar de la resistencia dispersa. Está demasiado atrás para enfrentarlo directamente, observó Jack, y demasiado bien protegido. Sophie habló desde su posición, monitoreando el sistema de comunicaciones de la colonia. La red eléctrica está sufriendo daños. Si perdemos la energía principal, las posiciones defensivas se verán comprometidas. ¿Puedes hacer algo al respecto? Los ojos de Sophie se iluminaron con inspiración. Tal vez, si puedo desviar la energía a través de los generadores secundarios, podríamos crear una sobrecarga localizada en el sistema de iluminación exterior. El destello podría interrumpir temporalmente su visión nocturna. Hazlo. Mientras Sophie trabajaba con una intensidad concentrada, la batalla se desarrollaba afuera. Los colonos mantenían sus posiciones, pero Jack podía ver que estaban siendo lentamente abrumados por un número superior y una mejor coordinación. Noah, que había estado observando en silencio la situación táctica, habló de repente. La formación de los Katbar tiene una debilidad. Dependen de las señales auditivas de su líder de guerra para mantener la coordinación. Si pudiéramos enmascarar o interrumpir esas señales. ¿Cómo? Emily ya estaba siguiendo el razonamiento de su hermano. El sistema de megafonía de la colonia. Si pudiéramos crear suficiente interferencia de ruido. Jack miró alrededor de la instalación de mantenimiento y vio los controles manuales del sistema de transmisión de emergencia. ¿Crees que puedes hacerlo funcionar? Emily sonrió, la primera expresión genuinamente feliz que le había visto en días. Sophie, ¿cuánto tiempo hasta que puedas activar la sobretensión? 3 minutos, tal vez 4. Perfecto. Noah, necesito que cronometres las llamadas de distracción. Liam, vigila las señales del líder de guerra y dinos cuando está a punto de dar órdenes. Jack se encontró relegado a observador mientras los 4 niños alienígenas orquestaban una respuesta táctica con una precisión notable. Su coordinación era instintiva, nacida de la experiencia compartida y la inteligencia natural. La sobretensión fue lo primero, un destello brillante que iluminó toda la escena de la batalla durante varios segundos. La luz repentina causó una confusión visible entre los Katbar.
su formación vacilando mientras los combatientes individuales luchaban por reajustarse a la oscuridad. Emily activó el sistema de megafonía a máximo volumen, llenando el aire con una cacofonía de sonidos superpuestos, alertas de emergencia, ruido de equipos y su propia voz gritando información táctica falsa en lo que Jack supuso que era el idioma Katbar. El efecto fue inmediato y dramático. Incapaces de escuchar las órdenes de su líder de guerra por encima del ruido, el asalto Katbar perdió cohesión. Los combatientes individuales comenzaron a retroceder hacia el perímetro de la colonia, su avance coordinado disolviéndose en una retirada confusa. El propio líder de guerra intentó reunir a sus fuerzas, pero las comunicaciones falsas de Emily estaban causando un caos adicional. Algunos combatientes se movían en direcciones contradictorias, mientras que otros parecían creer que estaban siendo flanqueados por fuerzas humanas adicionales. A los 10 minutos de la intervención de los niños, toda la fuerza Katbar estaba en plena retirada. Su formación disciplinada se redujo a una turba desorganizada que huía hacia la oscuridad más allá del asentamiento. La voz del sheriff Torres crepitó por el sistema de comunicación. Todas las posiciones, informen. Los hostiles se están retirando. Mantengan la postura defensiva hasta nuevo aviso. Jack miró a los 4 niños alienígenas que acababan de salvar a su comunidad y sintió que algo cambiaba en su pecho. No eran refugiados, ni cargas, ni riesgos de seguridad. Eran personas inteligentes, capaces y valientes que habían arriesgado sus propias vidas para proteger a otros que les habían mostrado poca amabilidad. La evaluación posterior a la batalla tomó varias horas. 3 colonos habían resultado heridos, pero ninguno de gravedad. Los daños a la propiedad se limitaron a las estructuras exteriores y eran fácilmente reparables. Lo más importante, la población de la colonia estaba intacta y funcional. El presidente Park llegó a la instalación de mantenimiento al amanecer. Su expresión era una mezcla de agotamiento y algo que podría haber sido vergüenza. Entiendo que les debemos una deuda de gratitud, dijo a Emily y a sus hermanos. Emily se enderezó con tranquila dignidad. Nos alegramos de ayudar. Es lo que los vecinos hacen unos por otros. La palabra vecinos pareció golpear a Park con especial fuerza. Miró a estos niños alienígenas que acababan de arriesgar sus vidas para salvar a una comunidad que había votado para exiliarlos, y Jack pudo ver cómo reconsideraba todo lo que creía saber sobre la situación. El consejo tendrá que volver a reunirse, dijo Park finalmente. Obviamente, los eventos de anoche han cambiado considerablemente las circunstancias. ¿Lo han hecho?, preguntó Emily. Seguimos siendo las mismas personas que éramos ayer. Todavía comemos, ocupamos espacio y representamos los mismos desafíos que antes del ataque. Pero también acaban de demostrar que son miembros valiosos de esta comunidad, respondió Park. Su conocimiento, sus habilidades, su disposición a contribuir, eso también importa. La expresión de Emily permaneció cuidadosamente neutral. Entonces, nuestro valor se basa en nuestra utilidad. La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío. Park se movió incómodamente, reconociendo claramente las implicaciones éticas de su declaración. No es eso lo que quise decir, dijo. Entonces, ¿qué quiso decir? Jack observó este intercambio con creciente respeto por la inteligencia y madurez de Emily. Estaba obligando a Park a enfrentar la cuestión fundamental de si estos niños merecían ayuda porque eran útiles o porque eran personas necesitadas. Park luchó con su respuesta durante varios segundos antes de hablar finalmente. Merecen ayuda porque es lo correcto. Porque son personas y las personas se ayudan mutuamente cuando pueden. Emily sonrió por primera vez desde la batalla. Gracias por decir eso. Significa más de lo que imagina. La sesión del consejo reconvocada esa tarde fue dramáticamente diferente de la reunión de emergencia anterior. Los mismos colonos que habían votado por la expulsión 12 horas antes ahora miraban a los niños alienígenas con expresiones que iban desde la gratitud hasta la vergüenza. María Santos, quien había liderado el esfuerzo de expulsión, se levantó para dirigirse a la asamblea. Quiero comenzar reconociendo que estaba equivocada, dijo, su voz tensa por la emoción. El miedo me hizo olvidar quienes se supone que debemos ser como seres humanos.
Estos niños arriesgaron sus vidas para salvar a nuestra comunidad y estoy avergonzada de cómo los traté. La sala guardó silencio mientras Santos continuaba. Propongo conceder el estatus de residencia permanente a Emily, Sophie, Noah y Liam, con plenos derechos y privilegios como miembros de la colonia. Secundado, gritó el doctor Hayes. El voto fue unánime. Emily se levantó para responder, y Jack pudo ver lágrimas en sus notables ojos azules. Gracias, dijo simplemente. Nos sentimos honrados de ser parte de su comunidad. Pero incluso cuando la situación política se resolvió, la cuestión del destino de Sarah permaneció. El sheriff Torres había ampliado su investigación, pero el puesto de intercambio no había arrojado pistas adicionales sobre el paradero de la madre desaparecida. 3 días después, Torres llegó al hábitat de Jack con noticias que lo cambiarían todo. La encontramos, dijo sin preámbulos. Sarah está viva, pero está en serios problemas. El rostro de Emily se puso blanco. ¿Dónde está? En un campamento de esclavos en la terraza este, dirigido por un humano llamado Marcus Drex, que comercia con trabajo forzado. Nuestra inteligencia sugiere que ha estado allí desde el día después de que desapareció del puesto de intercambio. Jack sintió que la ira crecía en su pecho. La esclavitud estaba oficialmente prohibida en los asentamientos humanos, pero la realidad de la vida en la frontera dificultaba su aplicación. Hombres como Drex operaban en las áreas grises entre la civilización y la naturaleza, depredando a los desesperados e indefensos. ¿Qué vas a hacer al respecto?, preguntó. Torres pareció incómodo. Oficialmente, nada. El campamento está fuera de nuestra jurisdicción y no tenemos el personal para una operación de rescate. Y extraoficialmente, no puedo impedir que ciudadanos privados tomen medidas para recuperar a una persona desaparecida. Emily dio un paso adelante. Quiero ir contigo. Jack negó con la cabeza de inmediato. Absolutamente no. Son personas peligrosas que operan en territorio hostil. Es mi madre. Tengo derecho a ayudar a salvarla. Tienes derecho a mantenerte a salvo mientras los adultos se encargan de esto. La expresión de Emily se endureció con una determinación familiar. Me necesitas. Conozco la apariencia de mi madre, sus hábitos, su comportamiento probable en cautiverio. Puedo identificarla a distancia cuando tú no puedes. Era un argumento convincente, pero Jack seguía sin estar convencido. La idea de llevar a una niña a tal peligro se sentía mal en todos los niveles. Iré yo en su lugar, dijo, con Torres y quien más se ofrezca. Esta no es tu lucha, replicó Emily. Sarah no es tu familia. Sí, lo es, dijo Jack en voz baja. Todos ustedes lo son. Las palabras lo sorprendieron tanto como a Emily. ¿Cuándo se habían convertido estos niños alienígenas en su familia? ¿Cuándo se había vuelto su bienestar más importante para él que su propia seguridad? Pero al mirar el rostro de Emily, con la esperanza, el miedo y un amor desesperado mezclados, se dio cuenta de la verdad de lo que había dicho. Estas personas eran su familia ahora, y las familias se protegen mutuamente. La planificación del rescate tomó 2 días de cuidadosa preparación. Torres reunió un equipo de 6 voluntarios, todos luchadores experimentados que entendían los riesgos involucrados. El plan era simple: infiltrarse en el campamento de esclavos al amparo de la oscuridad, localizar y extraer a Sarah, y retirarse antes de que la gente de Drex pudiera organizar una persecución efectiva. Jack insistió en ir a pesar de no tener autoridad oficial en el asunto. Su experiencia en supervivencia en la frontera y su interés personal en el resultado lo convertían en un miembro valioso del equipo. Emily abogó por su inclusión hasta el último momento, pero Jack se mantuvo firme. Los riesgos eran demasiado grandes y los niños más pequeños necesitaban su protección si algo salía mal. El viaje a los territorios del este tomó 8 horas de difícil travesía por terreno accidentado. La operación de Drex estaba ubicada en una depresión natural rodeada de colinas rocosas, lo que hacía que tanto la aproximación como el escape fueran igualmente desafiantes. Desde su puesto de observación oculto, Jack pudo ver la realidad de la esclavitud fronteriza. 30 o 40 individuos de diversas especies trabajaban bajo guardia armada,
sus movimientos lánguidos por el agotamiento y la desesperación. Refugios toscos ofrecían una protección mínima contra los elementos, y todo el recinto tenía el aspecto de un lugar donde la esperanza iba a morir. Ahí, susurró Torres, señalando una figura cerca del borde este del campamento. Piel azul, cabello castaño, cicatriz en la mejilla izquierda. Jack estudió a la persona indicada y sintió que su corazón se encogía. Sara estaba delgada hasta el punto de la emaciación, sus movimientos cuidadosos y doloridos. Lo que sea que hubiera soportado durante las últimas 2 semanas le había pasado una grave factura física. La extracción transcurrió sin problemas al principio. El equipo de Torres se movió con precisión profesional, neutralizando guardias y creando confusión mientras Jack se abría paso hacia la posición de Sara. Cuando ella lo vio acercarse, los ojos de Sara se abrieron con una mezcla de incredulidad y esperanza desesperada. «Mis hijos», susurró mientras Jack cortaba sus ataduras. «Están a salvo». «Están a salvo», le aseguró Jack. «Emily, Sophie, Noah y Liam te están esperando en la colonia». El alivio inundó el rostro de Sara, seguido inmediatamente por la confusión. ¿Colonia? ¿Qué colonia? Larga historia. Ahora mismo, tenemos que sacarte de aquí. La retirada fue donde las cosas salieron mal. La gente de Drex había descubierto la brecha más rápido de lo esperado, y el equipo de rescate se encontró bajo fuego mientras intentaban llegar al punto de extracción. Torres recibió un virote de ballesta en el hombro mientras otro miembro del equipo sufría un corte profundo por una cuchilla arrojadiza. Los perseguidores estaban ganando terreno y Jack se dio cuenta de que no iban a llegar al punto de encuentro. «Por aquí», dijo Sara de repente, tirando de Jack hacia lo que parecía una pared de roca sólida. «Hay un pasaje oculto a través de las colinas. Mi gente lo usó durante generaciones». La entrada oculta conducía a una red de cuevas naturales que horadaban el terreno rocoso. Sara navegó por la oscuridad con instintos seguros, guiando al equipo de rescate herido a través de pasajes que habrían sido imposibles de encontrar sin su guía. Emergieron del sistema de cuevas a 3 millas del campamento de Drex, mucho más allá del alcance probable de la persecución. La herida en el hombro de Torres era grave pero manejable, y las otras lesiones del equipo eran superficiales. El viaje de regreso a la colonia tomó más tiempo debido a la condición de Torres, pero avanzaron a buen ritmo dadas las circunstancias. Mientras coronaban la última colina antes del asentamiento, Jack vio 4 pequeñas figuras corriendo hacia ellos a través del campo abierto. El reencuentro entre Sara y sus hijos fue todo lo que Jack había esperado. Lágrimas, risas, abrazos desesperados y conversaciones rápidas en su musical lengua materna llenaron el aire mientras la familia finalmente se reunía. Pero fue el primer encuentro de Sara con los colonos lo que realmente conmovió el corazón de Jack. A pesar de todo lo que había soportado, a pesar de la sospecha y el miedo que inicialmente habían recibido a sus hijos, Sara se acercó a la multitud reunida con dignidad y gracia. «Gracias», dijo en un inglés acentuado pero claro, «por cuidar de mis hijos cuando yo no pude. Su amabilidad no será olvidada». El presidente Park dio un paso adelante para responder. «Sus hijos salvaron nuestra comunidad. Somos nosotros los que estamos en deuda con ellos». Sara lo miró confundida, así que Emily explicó rápidamente sobre el ataque de los Katbar y el papel que sus hermanos habían desempeñado en la defensa de la colonia. A medida que se desarrollaba la historia, la expresión de Sara cambió de sorpresa a orgullo y a algo que podría haber sido asombro. «¿Lucharon para proteger a personas que habían votado para expulsarlos?», le preguntó a Emily. «Son nuestros vecinos», respondió Emily. «Es lo que nos enseñaste». Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas mientras abrazaba a sus hijos. «Estoy orgullosa de ustedes, de todos ustedes». La integración de Sara y sus hijos en la vida de la colonia procedió con más fluidez de lo que nadie había esperado. El conocimiento de Sara sobre la geografía local, la flora y la fauna resultó invaluable para la planificación de la supervivencia, mientras que sus habilidades diplomáticas ayudaron a establecer relaciones comerciales con otras especies alienígenas pacíficas. Emily continuó su educación, mostrando una aptitud particular para los idiomas y los estudios culturales.
Las habilidades mecánicas de Sophie la llevaron a un aprendizaje con el equipo de ingeniería de la colonia. Noah se convirtió en una parte esencial del programa agrícola, e incluso el joven Liam encontró formas de contribuir a medida que crecía. Pero fueron los cambios en los propios colonos los que Jack encontró más notables. La experiencia de ser salvados por personas a las que habían rechazado había obligado a la comunidad a examinar sus propios valores y prejuicios. El resultado fue una sociedad más abierta e inclusiva que juzgaba a los individuos por sus acciones en lugar de por su especie. 6 meses después, mientras Jack estaba sentado observando a los hijos de Sarah jugar con compañeros humanos en la plaza central de la colonia, reflexionó sobre cuánto había cambiado desde aquella primera petición desesperada de comida sobrante. Martha Chen se acercó y se sentó a su lado en el banco. «¿Pensamientos profundos?», preguntó. «Solo me preguntaba cuán diferentes podrían haber sido las cosas si hubiera dicho que no esa primera noche», respondió Jack. «Nunca hubieras dicho que no. No es quien eres». Jack consideró esto. Tal vez, pero decir que sí lo cambió todo, ¿no? Para ellos, para la colonia, para mí. Martha sonrió. El cambio no siempre es malo. A veces es exactamente lo que necesitamos. Como si fueran convocados por su conversación, Emily apareció ante ellos, sus ojos azul cielo brillantes de emoción. «Jack, mamá quiere saber si te unes a nosotros para cenar esta noche. Está preparando ese plato que te gustó la semana pasada». «Allí estaré», prometió Jack. Emily sonrió y volvió saltando hacia el grupo de niños, su cabello blanco atrapando la luz del sol de la tarde. Jack la observó irse, maravillándose de la confianza y la alegría que habían reemplazado el miedo desesperado que había visto por primera vez en esos ojos notables. «Ahora te llama Jack en lugar de señor Miller», observó Martha. «¿Cuándo empezó eso?» Jack recordó la evolución gradual de su relación, de guardián y refugiada a algo más parecido a una familia. «No estoy seguro exactamente, pero se siente bien. La familia suele hacerlo». La palabra familia resonó en la mente de Jack mientras observaba a Sarah salir de su hábitat compartido para ver a sus hijos. Ella lo vio, lo saludó con la mano, su rostro con cicatrices brillante de satisfacción. Familia. No la familia en la que había nacido, ni siquiera una que hubiera imaginado, sino la familia que había elegido cuando decidió ayudar a 4 niños alienígenas hambrientos que habían pedido educadamente comida sobrante. Mientras los soles gemelos de Kepler comenzaban su descenso diario hacia el horizonte, Jack Miller se sentó en el corazón de una colonia humana en un mundo alienígena y se dio cuenta de que estaba exactamente donde pertenecía. El duro planeta que parecía decidido a matarlos a todos, en cambio, le había dado algo que nunca esperó encontrar. Un hogar, un propósito y una familia unida no por sangre o especie, sino por elección, compasión y la determinación compartida de sobrevivir. La cena con la familia de Sarah se había convertido en una rutina apreciada, un recordatorio diario de que a veces las decisiones más importantes eran las más simples. Cuando los niños pedían ayuda, los ayudabas. Cuando la gente necesitaba refugio, se lo dabas. Cuando la familia estaba amenazada, la protegías. Todo lo demás que Jack había aprendido eran solo detalles. Más tarde esa noche, mientras se preparaba para dormir en el hábitat que una vez se había sentido demasiado vacío y ahora se sentía perfectamente lleno, Jack escuchó la voz de Emily flotando a través de las delgadas paredes mientras les contaba a sus hermanos menores una historia en su lengua materna. Las palabras musicales subían y bajaban como una canción de cuna, hablando de esperanza, coraje y la amabilidad de los extraños en un universo vasto y a veces hostil. El mañana traería nuevos desafíos, como siempre lo hacía la vida en la frontera. Pero esta noche, por primera vez en años, Jack Miller durmió en paz, rodeado por la respiración tranquila de su familia elegida y el conocimiento de que algunos riesgos valían la pena, algunas elecciones valían la pena, y algunos actos de bondad podían cambiar el destino de un mundo.